Hablaremos sobre la situación del volcán de fuego. José Martínez nos ha preparado la siguiente información, así que vamos a mostrarle entonces el reporte que tiene sobre este caso que se ha suscitado. Muy buenas noches, Sandy, amigo televidente de A la Medida. Esa información que tenemos desde el antiguo Guatemala, nosotros ubicados con la unidad móvil de TN23 en el juzgado de primera instancia penal de narcoactividad, delitos contra el ambiente del departamento de Zacatepeques, porque justamente en este lugar es donde se ha llevado a cabo la audiencia de primera declaración de 15 personas sindicadas o implicadas en una carpeta judicial que surge a raíz de una denuncia interpuesta por los diputados del Congreso de la República por el caso del volcán de fuego. En este expediente judicial figuran al menos 15 exfuncionarios de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, entre ellos el exsecretario ejecutivo de esta dependencia de gobierno, Sergio Roberto Cabañas. Ahí lo tenemos en pantalla en las imágenes que mi compañero Diego Ulín logró captar en horas de la tarde. Con un retraso de 2 horas inició pasada las 5 de la tarde esta audiencia de primera declaración. Cabe la pena mencionar que ellos no han sido capturados hasta este momento, únicamente fueron citados a declarar por requerimiento de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que fue la que tomó esta denuncia de los diputados y armó esta carpeta judicial. Importante mencionar también que por disposición del juez Elder Rafael Girón Álvarez se concedió al Ministerio Público una prórroga de al menos en este caso, de la reserva judicial que lleva este expediente, y por eso se solicitó a los medios de comunicación que saliéramos de la sala de audiencias. De las personas que están implicadas en este caso y que habrían tenido que rendir hoy su declaración, figura Sergio Roberto Cabañas, lo decía el exdirector ejecutivo de la CONRED, secretario ejecutivo de la CONRED, Pedro Pablo Granillo Cifuentes, también Carlos Antonio Gamboa, Mario Efraín Ovalle, Shirley Morales, Gabriel Samayoa, William David Lemus González, Ileana Recinos, René Rodríguez, Alfonso Valenzuela, David Gerardo Ovalle Herrera, Abraham Marroquín, y hay 2 personas más que no se presentaron. Una de ellas fue Marco Antonio Barahona Contreras, quien se excusó, presentó documentación médica por un accidente que él sufrió, y también Pedro Morales Mejía. Él no se presentó, tampoco mandó excusa alguna. Habrá que esperar qué decisión tomará la jueza que tomó esta primera declaración. Importante mencionar que la Fiscalía de Delitos contra la Vida pues tiene bajo reserva este caso, el juzgado contralor, que es bajo reserva totalmente. Se ha hablado de manera extraoficial que una de las imputaciones podría ser incumplimiento de deberes en contra de estos funcionarios o exfuncionarios de la CONRED. Recordará usted, esto es derivado del caso de la explosión o de la erupción del volcán de fuego que dejó más de 200 víctimas el domingo 3 de junio del año 2018. Así que eso fue parte de lo que ha acontecido esta tarde y noche acá en el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Zacatepeques. Sandy, el reporte que tenemos a esta hora de la noche. Regreso contigo a Estudio Central de A la Medida. Muchas gracias, José Martínez, por el detalle, el resumen de esta audiencia que se realiza. Vamos con el análisis entonces, Julio, porque aquí se está buscando la manera de poder pues, dar así un resultado de qué pasó exactamente con esta tragedia del volcán de fuego. Una tragedia terrible, ¿no? Porque fueron cientos de guatemaltecos quienes perdieron la vida. Así y aquí, cuando se habla de incumplimiento de deberes, antes de que pasemos al análisis de los datos, se habla de que probablemente se pudo haber hecho más para actuar más rápidamente, para actuar más técnicamente y para poder evitar en la medida el número de personas tanto heridas, pero sobre todo fallecidas en esta tragedia. ¿Te parece si vemos unos datos? Iniciamos entonces con la información. Claro que sí. Entonces, por favor, usted aquí en pantalla los tiene, precisamente. A ver, escuchen esto, por favor. Sandy, televidentes, hoy inició la primera declaración de 15 exfuncionarios que fueron señalados de negligencia en la tragedia del volcán de fuego. Recuerde usted una situación, los delitos de orden culposo se dan por negligencia, por imprudencia o por impericia. Entonces, ya aquí nos está dando a entender por dónde va el Ministerio Público. Entre los señalados se encuentra, como usted lo escuchó en la nota, el exsecretario de CONRED, Sergio Cabañas. El Ministerio Público los acusa de no haber actuado a tiempo. Esa es la situación. No dar los avisos, no dar las alertas, no evacuar a la población, ordenando el desalojo pronto de las personas que vivían en las cercanías del volcán. Uno de los delitos, por eso decimos, Sandy, que se les imputa, es el denominado incumplimiento de deberes. Se argumenta que si se hubiera actuado a tiempo, es decir, si se hubiese desalojado inmediatamente, se pudo haber evitado la tragedia humana que ocurrió. Bueno, y ahí tenemos los primeros datos para el análisis. Así es. Se busca entonces
si existió algún tipo de responsabilidad de parte de las autoridades, en este caso con Red, de quien se indica que debió hacer la alerta temprana para poder hacer la evacuación. Entonces, ¿fue negligencia? ¿De parte de quién en este punto? Es muy importante la investigación que se está realizando, pero aparte de esto, quiero que nos expliques muy bien, Julio, por favor, cómo es que se da esta audiencia, porque explicaba José Martínez, no hay una orden de captura, simplemente fueron citados. Es correcto. En este caso estamos hablando precisamente de una citación para una declaración. Explico, en los casos penales puede ser citado, por ejemplo, por el propio Ministerio Público para que declares todo lo que sepas con relación al caso. Esto cuando lo hace el Ministerio Público para ir tratando en la fase de la investigación previa y en la fase de investigación propia del caso, ir indagando y uniendo cabos, atando puntos y viendo por dónde puede ir la hipótesis más específica. Pero también se puede dar en audiencia, como en este caso, ante un juez con todas las partes procesales. ¿Por qué? Porque hay precisamente una citación para poder informar de lo que se hizo o no se hizo. Ahora, deberá de tomarse una decisión. Y evidentemente la decisión del Ministerio Público ya está tomada. ¿Cuál es? La de la imputación clara y directa del delito, al menos de uno, en este caso del incumplimiento de deberes. ¿Qué es lo que pasa acá? En este momento pues no hay una orden de aprehensión ni tampoco se dictó una situación en la cual fuese dictada la prisión preventiva, pero esto puede darse en cualquier momento. Así es, y es importante poderles aclarar estos puntos para que sepamos entonces, porque cuando se escucha una... Se cita. Exactamente, pero cuando se escucha, bueno, la audiencia, estas personas fueron llamadas a declarar y siempre en una audiencia estamos acostumbrados también, Julio, a que existe una persona acusada, pero vemos que aquí hay una diferencia. Así es, aquí hay una diferencia. Y a ver, y solo quiero recordar algo que tú sabes perfectamente, el proceso penal guatemalteco se divide en tres partes. Audiencia de primera declaración, lo que vimos el día de hoy, donde hay supuestamente personas que llegarán a ser imputadas, es indudable por lo que dice el Ministerio Público. Luego la fase de investigación, que seguramente se va a ordenar, y se llegará al juicio oral y público. Si quieres, para dar un término más completo a este análisis, podemos compartir unos datos últimos. Por supuesto, vamos a mostrar la siguiente información porque ya se cumplieron 2 años, más de 2 años de la tragedia que ocurrió el 3 de junio, recordemos, del 2018, fecha en la que el volcán de fuego desató su furia y arrasó con lo que encontró a su paso. En Escuintla, el departamento más afectado, comunidades enteras quedaron enterradas bajo el material piroclástico. Sí. Según las últimas cifras que se conocen, el desastre dejó más de 1 millón de afectados, más de 200 fallecidos y alrededor de 200 desaparecidos. Familias que hasta el momento aún exigen justicia, aún exigen que se investigue y bueno, esta es la fase que el Ministerio Público está llevando, investigar. Eso es correcto. Para ir cadenciando el caso, obviamente acá no somos jueces, exponemos esto porque es muy importante y solo recordemos algo, el Ministerio Público lo que presenta en este caso son las alertas presentadas el día de la tragedia por el INSIBUME en distintas horas, desde madrugada, mañana, hasta que se dio la orden finalmente del sistema con red para la evacuación, pero cuando lamentablemente tenemos esto, más de 200 fallecidos, ¿no? Así es, concluimos entonces con el primer tema de análisis, vamos a hacer una pausa, pero al regresar, creo que ayer lo adelantamos un poco, ¿qué iba a pasar con el director de Caminos? ¿Y ahora? Destituido, es que tiene que ser así. La pregunta es, ¿solamente él? ¿O habrá que seguir investigando y ver si hay que destituir a más funcionarios y obviamente que se vayan con un proceso penal si esto es lo que compete? Así que destituyen a Freddy Chojolán, exdirector de Caminos ahora. Después de la pausa tenemos los detalles y también el análisis. Acompáñanos. Así es, perdón, no cambie, somos a la medida.